Hola, soy Eva Aroca y aquí comienza Hablemos del Ex con María Inés Ibacarte, Hernán Zambrano y un invitado espectacular. Hola, ¿cómo están? Hola, Hernán. ¿Qué tal la presentación de nuestra amiga Eva Aroca? ¿Qué tal? Hola, mucho gusto saludarte a ti, cariños para Eva Aroca, que se preparó para hacer una presentación y dijo que tenemos un invitado espectacular, María Inés. Así no es, pues, Hernán. Ahora, como nosotros somos Hablemos del Ex, en general tratamos de dar temas de difusión legal que le sirvan a todo el mundo. Pero hoy día vamos a hablar un tema un poco diferente, fíjate, que tiene que ver también más que con, probablemente con el derecho, con toda nuestra vida, también con la política, que la vamos a tocar tangencialmente, pero también yo creo que nos va a servir a todos porque vamos a hablar de una forma o metodología que nos va a ayudar a conseguir objetivos y vamos a tener la oportunidad de hablar con un ingeniero comercial, un economista y además psicólogo que ahora se dedica precisamente a liderazgo. Y quizás ahora todos hemos sufrido efectos de la pandemia, de este encierro, de enfrentar nuevas formas de relacionarnos con otros y de trabajar incluso, de cómo, si antes nosotros que íbamos a audiencias teníamos técnicas para convencer al juez, para sacar información de los testigos, y ahora nos estamos enfrentando a que no hay un cara a cara, sino que nos estamos enfrentando a una pantallita donde nos vemos todos como los Muppets. Así que ahora vamos a tener la oportunidad de aprender algunas técnicas, de conocer algunas cosas bien innovadoras que tiene este invitado, que te digo que tuve la oportunidad de en Madrid encontrarme con el libro que tú tienes en la mano, escrito por un autor chileno, que es Rodrigo Zambrano. Así que, ¿qué tal si lo saludamos? Hola Rodrigo, que está por ahí. Hola, ¿cómo estás, María Inés? ¿Cómo estás, Hernán? Hola ¿Qué tal? Rodrigo, qué gusto verte. Rodrigo, Oye Rodrigo, Igualmente. efectivamente, con tu actividad principal, porque es bien curioso, tú vienes del mundo de la economía, de Ujú. mesas de negocio, posteriormente fuiste psicólogo, psicólogo clínico y ahora te dedicas Sí. al liderazgo y yo te encontré por Europa un libro en una librería, en un anaquel, escrito por un chileno, por ti. Y tengo otra anécdota que creo que te la comenté con respecto a esto del liderazgo, que era un colega al que todos se referían por un diminutivo, no me acuerdo el nombre, se llamaba Luis, era Luchito. Y Luchito era probablemente un muy buen abogado, pero algo le faltaba en su carácter para poder convencer a los demás. Él estudió liderazgo y ahora creo que se dedica a eso más que al derecho. Cuéntame un poco a qué te dedicas tú en liderazgo, qué técnicas nos puedes entregar. Cuéntanos de tu libro que tiene, que es el que yo conocí en una librería de Madrid. Sí, no, bueno, ahí lo está mostrando Hernán, gracias por la invitación. Primero que todo, el Gracias. libro, mira, la verdad es que el libro lo escribimos aquí en Santiago hace 2 años, el año 2018, y tuvimos la maravillosa sorpresa de que la misma editorial de España, que tiene sede en España, le encantó el ¿Ya? libro y nos pidió publicarlo allá. Así que se publicó en Europa ya el año 2018, principio del 2019 fuimos, lo lanzamos ya, lo publicaron con nosotros presencialmente ahí y después se Qué hizo bueno. extensivo al resto de las librerías en América Latina, incluso en Estados Unidos, así que fue Fíjate, un golazo. fíjate, Así es que que yo le estuve dando una mirada y en general el liderazgo va más bien enfocado al cumplimiento de metas personales, en fin. Pero este le da un enfoque más bien grupal, más colectivo, sí. de una especie de liderazgo interno de los grupos. A ver si me cuentas un poco cómo funciona, cuál es el sentido de este liderazgo. Sí, mira, la verdad es que el concepto es novedoso en ese sentido, tal cual tú lo dices. La historia del liderazgo tiene que ver siempre con la persona del líder, con este superhéroe, ¿cierto? Como Superman que viene de otro planeta, que aquí en la Tierra no lo tenemos, ¿cierto? Porque tiene que venir de otro lugar. En las empresas, en las instituciones, habitualmente se ha visto el liderazgo de la misma manera, puesto en la persona del líder. Y habitualmente, entendiendo también nuestra cultura, incluso lo que decías tú, nuestra forma de ser política, etcétera, es un hombre, ¿cierto? Encachado, así, bien musculoso, ¿cierto? Alto, etcétera. Entonces, eh, lo que mira, nosotros descubrimos en el déjate de tiempo, escribirme, por favor. claro, estoy hablando así, y lo que descubrimos en el tiempo es la práctica, porque nosotros somos un equipo, ¿no? Yo soy socio del Lead Institute, y desde ahí viene la idea de escribir este libro. Y nosotros llevamos muchos años trabajando con liderazgo y con equipos, con metodología de equipo de alto desempeño. Y nos dimos cuenta en la práctica, nosotros mismos trabajando con muchos equipos aquí en Chile y en otras partes de América,
Y a propósito de muchos estudios que hay ya desde hace, yo diría, 10, 15 años en distintas partes del mundo, que la verdad es que la mejor forma de ejercer liderazgo no tiene que ver con la persona del líder, sino que con llevar recursos a los equipos, para que sean los equipos los que individual y colectivamente desplieguen sus recursos y finalmente armen una red de liderazgo distribuido, a lo que nosotros le llamamos liderazgo redárquico, que complementa el liderazgo jerárquico. La jerarquía, todos la conocemos, ¿cierto? Una jerarquía que depende de la autoridad, que es vertical, el de más arriba tiene más autoridad, el de más abajo tiene menos autoridad, cuyo concepto además viene de la época de los griegos, ¿sí? La jerarquía y arquei, que tiene que ver con el orden sagrado, de eso, bueno, del monte de los Olimpos, ¿cierto? El Olimpo. Y habitualmente hoy día se habla así de los jefes, ¿cierto? De los dueños de las empresas, incluso los políticos, que están en el Olimpo. Nosotros nos dimos cuenta que esto funciona mucho mejor en la tierra. Hasta con los liderazgos morales, o sea, para quienes somos cristianos, llegó Cristo desde el cielo, Hijo de Dios, que nos lidera, Mahoma, un profeta que también se iluminó directamente por Dios, y casi todos los líderes espirituales vienen, como tú dices, dotados de poderes sobrenaturales. Y en realidad los liderazgos los ejercemos todos, nosotros, personas, tú que eres papá, respecto a tus hijos, respecto de la familia, respecto de la persona que trabaja con nosotros en la casa, en la oficina. ¿Cómo? Exacto. Bueno, tal cual lo que tú dices. Eso, mira, sí, finalmente el liderazgo está en cada uno de nosotros. Ese es el gran cambio de paradigma que nosotros planteamos en ese libro y lo que hacemos habitualmente con instituciones aquí en Chile. El liderazgo tiene que ver con ejercer el poder de influencia que cada uno de nosotros tiene respecto de las personas con las cuales convive. Y tú dijiste recién también, no solamente en la oficina, no solamente en la pega, en el trabajo, sino que también en la casa, con la familia, con los amigos, en la comunidad, en el barrio, con los vecinos, en cualquier lado. ¿Sí? Uno está permanentemente relacionándose con personas. Y en ese sentido lo que nosotros decimos es, el liderazgo tiene que ver con ejercer poder de influencia, con disponibilizar, primero reconocer, y luego disponibilizar los propios recursos personales, historias de éxitos, fracasos, crisis personales que nos permiten aprender, y desde ahí salir al mundo a aportar. No es más que eso. Y en ese sentido, cuando personas comunes y corrientes como nosotros nos ponemos de acuerdo y generamos las condiciones para que podamos aportar desde nuestra experiencia, el liderazgo fluye. Y los equipos, la evidencia lo muestra, logran resultados sostenibles en el tiempo y además, hoy en día, muy bienvenido, lo pasan bien. Se produce lo que habitualmente se conoce como bienestar, ¿cierto? O felicidad organizacional. Los equipos lo pasan bien, se entretienen, florecen y tienen un espacio de pertenencia. A propósito de lo que decías hace un rato, con la pandemia se nos desapareció el espacio de pertenencia, nos fragmentamos, nos distanciamos y eso hoy en día nos tiene bien acongojados, ¿cierto? Entonces, es importante esta mirada del liderazgo de cómo personas comunes y corrientes podemos hacer una diferencia desde la sola disposición a sentarnos a conversar y aportar. Esa es la mirada. Bueno, Rodrigo y Marínez, un comentario nomás. Déjame intervenir para ver si me pueden presentar, porque hoy día veo que hay una líder del programa que no me ha presentado. Estoy acá escuchando cómo ustedes conversan y estoy contento porque el tema es de suyo interesante. Vemos como hoy en día efectivamente estamos trabajando mucho a través de las pantallas, sin perjuicio que a medida que ha ido avanzando el plan paso a paso en Chile, aquí hay personas de otros países que nos ven, Rodrigo, de Ecuador, especialmente un grupo de abogados, y otras personas que nos están viendo que son chilenos, que viven en Estados Unidos, etcétera. Y ellos pueden ver cómo en otros lugares también se ha ido abriendo la posibilidad de trabajar y de encontrarnos nuevamente, pero resulta que no nos estamos encontrando igual que antes. Tenemos precauciones, tenemos problemas de relacionamiento entre nosotros, tenemos temores, y eso plantea nuevos desafíos. Bueno, ya me he presentado, soy Hernán Zambrano, también conduzco este programa, y quisiera que María Inés haga la intervención que ella quería hacer, de modo tal que sigamos con nuestro programa. No, si era muy corto, recogiendo lo que decía Rodrigo, que incluso ahora las gerencias de recursos humanos muchas veces se llaman gerencia de felicidad o de satisfacción. Sí, gerencia de bienestar, de personas, felicidad, y hay varios títulos que tienen que ver con esto mismo, con la idea, insisto, no solamente una idea que se nos ocurre a nosotros acá con nuestra experiencia local, sino que también con lo que hemos visto en varios estudios en distintas partes del mundo que hablan de sostener resultados en el tiempo, tiene que ver con también habilitar prácticas para que las personas nos sentamos bien, nos sentamos a gusto. Y eso finalmente debería
en bienestar, felicidad, hay muchas formas de medirlo, de llamarlo, pero a la base tiene que ver con que nos sentamos bien, con que nos sentamos a gusto, con ganas de ir a trabajar. Y cuando eso nos pasa a los seres humanos, habitualmente entregamos mejores resultados. ¿Por qué? La mirada que tenemos nosotros. Si construimos buenas relaciones en los equipos de trabajo, generalmente eso conlleva que las personas, desde su experiencia, aportan a la mejora de los procesos. Y en la organización, habitualmente, cuando los procesos mejoran, los resultados llegan. Es como si trabajamos las relaciones, se mejoran los procesos y los resultados vienen de regalo. Esa es la lógica. Oye, ¿cuál es la contribución que hace cada cual al equipo, al grupo? Porque decías que todos somos líderes. Y eso, ¿cómo lo ves? ¿Cómo se traduce eso en la participación de una persona que, por ejemplo, puede tener una tarea que puede aparecer en la jerarquía como menor? ¿Cómo hacemos para relevar su rol y cómo lo hacemos para que esa persona sienta la importancia de su trabajo? ¿Cómo hacemos eso? Sí, mira, la verdad es que todo esto tiene que ver con un cambio paradigmático, con la forma de pensar las organizaciones y de pensarnos a nosotros mismos como seres humanos. Históricamente, ya les decía, la lógica de la jerarquía, de la autoridad y del control y mando, que también está muy asociado a las organizaciones militares que han reinado en el planeta durante muchos siglos, ¿cierto? Y para qué hablar de la organización religiosa, que también son muy jerárquicas. Bueno, toda esa idea hace suponer que finalmente nosotros, cuando vamos a un lugar de trabajo, tenemos que adecuarnos a lo que dice nuestra descripción de cargo, a nuestro contrato de trabajo, si quiere, o al contrato, a la prestación de servicios que realicemos. Pero la verdad es que los seres humanos tenemos mucho más recursos, habilidades y miles de dimensiones, más allá de lo que dice nuestro contrato de trabajo. Entonces, este es un cambio paradigmático. La pregunta que tú haces, Hernán, parte de la base de que las personas tenemos que hacer lo que dice nuestro contrato de acuerdo a la autoridad y la jerarquía que representamos. Pero en realidad, cada uno de nosotros, incluso en tu mismo ejemplo, ¿cierto? Un auxiliar, tiene historia de vida, tiene conocimientos de distintas cosas. Muchos de nosotros hemos estudiado miles de otras cosas, tenemos oficios personales que no necesariamente se despliegan en la pega, en el trabajo, pero son recursos que están ahí disponibles, están latentes. Son como una caja de resonancia gigantesca que cada uno de nosotros tiene, pero nadie se atreve a pegarle, a que genere ruido. Y ese sonido finalmente se demora, por supuesto, hay que articularlo, hay que coordinarlo, pero una vez que eso está andando, la potencia que tiene y los resultados que genera son gigantescos. Entonces, es más bien al revés, más que relevar, tiene que ver con reconocer que cada uno de nosotros tiene recursos, muchos, y generar las condiciones para que la gente pueda aportar. Y las condiciones en general son bien sencillas. Un ejemplo, en una reunión de trabajo, si hay 5 personas y está el jefe y dura la reunión 1 hora, ¿quién es el que habla 59 minutos de la reunión? El jefe, ¿cierto? Habitualmente. Él o la jefa hoy en día. Claro. Él o la jefa, es el que habla casi toda la reunión. Tan simple como decir, ya, ¿sabe qué, señor jefe o jefa? La próxima vez hable media hora y dele media hora a su equipo para que hable, para que converse, para que pregunte. Esto se va construyendo en el tiempo, por supuesto. Si hemos tenido una cultura jerárquica y la forma de hacer nuestras cosas es así permanentemente, no va a cambiar de un día para otro. De hecho, habitualmente cuando hay jefes que quieren cambiar de un día para otro, los equipos se quedan callados y después dicen, oye, ¿dónde está la trampa? Aquí algo va a pasar, digamos. Me están dando la palabra, me están preguntando qué opino. ¿Sí? ¿Cuál es la letra chica? Hay letra chica acá. Claro. Sí, pues. Sí, me quieren echar. Sí, entonces esto es un proceso. ¿Sí? Oye, Rodrigo, pero fíjate que ahora que lo mencionas también, creo que lo que pasó con el estallido social debe ser súper interesante para las personas como tú que se dedican a estudiar el liderazgo. Por varias cosas. Una, porque nos pilló a todos muy de sorpresa esta verdadera explosión social. Porque aparece una sociedad bastante sin jerarquías, sin líderes. Sí. Hay una gran desconexión entre quienes se suponen que eran los líderes y las bases. No me cabe duda que las bases tienen liderazgos y que hay liderazgos no visibles. ¿Qué pasa en estos casos? ¿Cómo se puede manejar? ¿Cómo podemos hacer que conversen de mejor manera estos líderes oficiales que nos hemos establecido en la democracia con las bases, con nosotros que somos los ciudadanos? Mira, la verdad es que ahí, tú lo dijiste, ¿cierto? Esto es como un gran laboratorio que hemos tenido en Chile para las personas que nos dedicamos a esto, psicólogos, sociólogos, en general hay gente que está mirando cómo las personas nos comportamos. Tú al principio me presentaste como economista, ingeniero comercial, psicólogo, ¿cierto? Bueno, finalmente, ¿qué es lo que hago yo? Me he especializado en comportamiento humano, eso, ¿sí? No significa que sea experto, pero es lo que he tratado de aprender. Comportamiento humano, por qué las personas hacemos lo que hacemos y cómo podemos hacer mejor.
lo que hacemos, en beneficio personal y de otros. Respecto a lo que estaba preguntando ahora con el tema de la crisis social, bueno, efectivamente, es una gran muestra de cómo este tema de los dioses del Olimpo, ¿cierto? Los líderes, entre comillas, las personas que ejercen cargos de liderazgo, que en realidad no es así, sino que ejercen cargos de autoridad, que representan a otros, se distancian de nosotros, ciudadanos comunes y corrientes, ¿cierto? Y finalmente empiezan a representar sus propios intereses. No estoy hablando aquí una mirada político-partidista, ni de izquierda, ni de derecha, ni del centro. Estoy hablando de la historia y de cómo esto se ha desarrollado desde hace muchos años, por lo demás. Ni siquiera los últimos 30, como decía por ahí, sino que desde hace probablemente bastante más décadas que los últimos 3 décadas después de la dictadura, ¿cierto? Entonces, se van distanciando y mientras más se distancian, evidentemente las personas empezamos a sentir con legítimo derecho que hay algo que está pasando que no nos representa. Y claro, después de tantos años, en algún minuto ese estallido literalmente es como meter presión dentro de una olla de presión y si no tiene una válvula que la ecualice, eventualmente iba a reventar. Y fue algo que, claro, ocurrió con mucha violencia, con la cual yo por lo demás no estoy para nada de acuerdo. A mí no me parece que la violencia sea el camino de solución para nada, sino que más bien esto que estamos haciendo, conversar y entendernos primero entendernos y después ver si nos podemos poner de acuerdo. ¿Sí? Aquí en Chile hay un psicólogo, no, un psicólogo, es biólogo, Humberto Maturana, que es bien conocido, sí, que ha hecho muchos cambios en distintas materias, no solamente en la biología. Y él dice, cuando los seres humanos afrontamos procesos de cambio importantes, la primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué es lo que queremos conservar? Miren qué interesante cómo cambia el paradigma. No es para dónde vamos lo que queremos cambiar, sino que con qué nos quedamos, cuál es nuestro núcleo poderoso, nuestro núcleo positivo, cuáles son nuestros valores compartidos. Cuando tenemos eso claro, el resto fluye. Qué interesante la frase de Maturana que tú recuerdas, Rodrigo, porque está en la base de lo que está pasando ahora con la nueva constitución. Las personas se están reuniendo desde ya, antes de siquiera que haya un proceso definido para ver qué es lo que vamos a conservar de las constituciones anteriores que hemos tenido. Chile tiene una historia, la constitución del 80, si bien es cierto, se discrepa respecto de su origen, con toda razón, a mi juicio, y a juicio de mucha gente. También es verdad que es depositaria de una tradición chilena de normas constitucionales, sin perjuicio de que establece además otras normas que son las que hoy día han reventado. Así es que es interesante la mirada de saber qué queremos conservar. ¿Cómo ves tú en tu calidad de profesional este tema del liderazgo? ¿Hay algunas cosas que nos pudieras comentar, contar? ¿Cómo lo clasificas? ¿Hay alguna forma en que una persona que no tiene aproximación a este tema desde el punto de vista académico, tenemos muchas personas que nos están mirando, niños, señoras, etcétera, para ellos el liderazgo puede aparecer como algo extraño, a pesar de que probablemente lo ejercen en sus casas, pero hay algunos elementos que podamos darles de modo tal que tengan una base respecto a la cual conversar. Sí, mira, el liderazgo en palabras simples tiene que ver con conversar e influir sobre las decisiones que tomemos en conjunto. Eso. Y eso ocurre desde quién va a comprar el pan en la casa, ¿cierto? El papá, la mamá, los niños, el invitado, quien sea, hasta decisiones de cómo invertir el presupuesto familiar o en una empresa, en una organización. En cualquier contexto en el que las personas conversamos, estamos ejerciendo liderazgo. Sí, el liderazgo habitualmente se ha entendido como este rol como característico de una persona. Y yo creo sinceramente que hoy en día ya estamos todos cansados de eso. Si las personas somos todos de carne y hueso, nos equivocamos, tenemos valores buenos, positivos, negativos también, y por eso conocemos los ejercicios de liderazgo negativo, a propósito de lo que la pregunta María hace un rato, ¿cierto? De lo que ha pasado en Chile en estos últimos años, no solamente en Chile, en muchas partes del mundo. Los liderazgos negativos que finalmente se representan a ellos mismos o a grupos de interés. Entonces, liderazgo, para hacerlo fácil, es sentarse a conversar e influir sobre la toma de decisiones. Y eso, insisto, ocurre en cosas tan sencillas como quién le enseña al niño matemática, el ejercicio para la prueba que tiene mañana. Ahí también hay liderazgo entre los familiares de la casa, hasta grandes decisiones de política como la construcción de una nueva constitución. Ahí también, por supuesto, se ejerce el liderazgo, sin duda. Oye, y llevándolo a una cosa súper cotidiana, que yo creo que a todos nos ha pasado, todos tenemos papás, abuelos, personas que se han visto súper afectados. Yo diría que la tercera edad ha sido una de las partes más afectadas por la pandemia.
precisamente porque incluso han tenido algunas restricciones que yo, y ahí discrepo a lo mejor con lo que tú piensas, Hernán, pero yo creo que incluso vulneran derechos fundamentales, algunas prohibiciones de salir que han tenido las personas por el solo hecho de ser una población de mayor riesgo por edad frente al virus. Eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos llegar al adulto mayor de modo que pueda eh, entender de una manera práctica esta situación? ¿Cómo puede aprender a manejar el estrés? Yo te digo, yo, por ejemplo, si estuviera con una prohibición de salir a la calle por alguna condición mía que me hace más vulnerable, me sentiría muy violentada porque creo que las decisiones incluso sobre la propia salud o la vida le pertenecen a uno y no debería ser discutible. Sí, ¿Qué mira, pasa? ¿Cómo podemos llegar a entenderlo, a soportarlo incluso? sí, yo creo que cuando ya estamos pensando en soportarlos porque se nos pasó hace rato la micro, ¿sí? Es como, ¿sí? Y O de sea, hecho si estoy de por acuerdo. ley está prohibido salir de la Sí, casa, puta, sí, por supuesto, la serie de decisiones que hemos venido tomando en muchos sentidos no han sido positivas. Y no lo digo yo porque sea experto en pandemia ni en medidas no, por sanitarias, sino supuesto. que simplemente por análisis comparativo con otros países que lo han hecho mejor o peor, y entonces uno va mirando ahí cuáles son las consecuencias de las distintas decisiones. Solo por eso. Ahora, a propósito de lo que tú decías, María Inés, y te respondo de inmediato en lo que se puede hacer respecto a la convivencia social dentro de lo que es la pandemia y los confinamientos. Pero un mensaje importante, que lo conversamos en algún minuto en algunas de nuestras conversaciones previas. Entiendo el concepto del distanciamiento social, por supuesto, es responsable porque nos permite guardar ciertas medidas de seguridad, pero me parece, y quiero ser súper responsable con esto, me parece que el concepto es pésimo, no puede ser más malo. Distanciamiento social no necesitamos, No, menos en por el Chile, contrario, que estábamos en el medio de una crisis grave. social. Lo que necesitamos es reconexión social, reconstruir las conversaciones, así como lo que estamos haciendo ahora a través de alguna de estas plataformas tecnológicas, el teléfono, mensajes por las palomas, como quieran, pero estar Distancia comunicados. física, pero no social. Exactamente, lo que necesitamos es distanciamiento físico, ¿sí? 1,5 metros, 2 metros, con una wincha que se pueda medir, listo, eso. Y bueno, mascarilla y todas las otras cosas que sabemos, alcohol gel, etcétera. Pero no distanciamiento social, necesitamos reconexión social, los seres humanos somos seres gregarios, lo conversábamos el otro día, nacemos, ¿cierto?, de una mamá, todavía, ¿cierto? Todavía nacemos de una mamá, y nos amamantamos, y nos gusta la piel, nos gusta abrazarnos, secretamos hormonas que facilitan y mejoran nuestro sistema inmune cuando estamos juntos con otros. Nuestro sistema inmune psicológico, cuando estamos estresados, secreta hormonas, la oxitocina, por ejemplo, que nos facilita la conexión, buscamos apoyo en otros, cercanía física. El distanciamiento social ha ido en contra de esto. Entonces, independiente que uno resguarde el distanciamiento físico, la premisa por la que estamos es que tenemos que estar lejos unos de otros. Y eso nos ha aislado socialmente, cosa que va en contra de todo lo que necesitamos. Necesitamos reconectarnos. Y para las personas que están más aisladas, que no solamente los adultos mayores, hay muchas personas que están aisladas por distintas situaciones de riesgo a propósito de la pandemia. Hay harto estudios sobre, a propósito del liderazgo, que estamos conversando de eso, hay harto estudios sobre liderazgo compasivo, ¿sí? Y si me permiten 15 segundos, les cuento una anécdota de lo que significa el liderazgo compasivo. 20 también. Sí, es una anécdota que ocurre en Estados Unidos, y con la anécdota les voy a explicar de inmediato lo que significa el liderazgo compasivo. Bueno, parto por la definición, que es cortita. El liderazgo compasivo tiene que ver con que las personas, cualquiera de nosotros, ejerza poder de influencia. ¿Para qué? Para sostener una forma de conversación y de relacionamiento con otros donde estar bien sea la norma, no la excepción. Entonces nos cuidamos unos con otros y mantenemos una forma de trabajo, de comunicación, en el trabajo, en lo laboral y también en lo personal, en lo familiar, que nos permita estar seguros de que tenemos la confianza y la certeza de que no nos va a pasar nada, y que si nos pasa algo, vamos a tener ayuda para protegernos mutuamente. Eso es liderazgo compasivo. Entonces puede sonar súper raro el nombre, pero en realidad es como casi una clase para ser papá o mamá, ¿sí? Ahora, la anécdota que les decía, el liderazgo compasivo, muchas personas que conocen un poco de esto dicen, no, el liderazgo compasivo es como bien tibio, así como una terma donde no va a pasar nada y la gente no se le va a poder decir que tiene que hacer el trabajo, que está haciendo un mal trabajo, ¿sí? Bueno, no. En Estados Unidos, cuando se caen las Torres Gemelas, ¿sí? 11 de septiembre del año 2001, bueno, se caen después, evidentemente, del ataque, ¿cierto? Caen las Torres Gemelas. Eso fue verdad. Sí, sí, no. De que es cierto, de que se cayeron, ¿sí? Eso es cierto, sí. Y de que hay aviones que lo chocan también. Detrás de eso hay miles de ideas, pero
Eso mismo. por lo menos son datos reales. Sí, Bueno, verdad. cuando se cae la primera torre, bueno, ustedes me imagino que se acuerdan, ¿cierto? Llegaron los carros de bomberos, policía, todas las instituciones de la ciudad a proteger, a cuidar. Bueno, evidentemente cuando se cae la primera torre, muchos de los que habían llegado a ayudar mueren o quedan atrapados dentro del derrumbe. Y uno de los que llega más tarde, cuando había caído la primera torre, es uno de los capitanes del cuerpo de bomberos. Y cuando él llega al lugar, a propósito del liderazgo compasivo, cuando él llega al lugar se da cuenta que muchos de los bomberos de su equipo no estaban. Debieran haber estado en el piso 20, 80 de una torre que ya no existe. Por lo tanto, él asume, no era muy difícil pensarlo, que estaban todos muertos. Reúne a los que sí quedaron dando vueltas, no eran muchos, los reúne cerca de uno de los carros bomberos del mismo cuerpo de bomberos, que además estaba calcinado, o sea que ustedes se podrán imaginar la imagen que hay ahí, ¿cierto? Y los junta en un círculo pequeño, no eran más de 20 personas, y les pide que se saquen el casco. Para los bomberos, estar en el medio de una tragedia, sacarse el casco es como irse para la casa, se acabó la pega. Entonces, ninguno de ellos se lo sacó. Y él se lo saca y les dice esto. ¿Sí? Hay registros de esto y por eso les cuento la historia. Él dice, hemos vivido una tragedia gigantesca y nosotros hemos perdido a seres queridos aquí en las torres haciendo el trabajo. Por lo tanto, les pido que se saquen su casco y me acompañen en 20 segundos de silencio para recordar a los seres caídos. Y evidentemente ahí el resto de los que estaban escuchando, algunos entendieron el mensaje, se sacan el casco, abrazos, sollozos, hay una emoción gigantesca dentro de lo que está pasando ahí entre ese equipo. Y después de 20 segundos, este capitán de bomberos se vuelve a poner el casco y les dice, muy bien, muchas gracias, ahora volvamos a hacer el trabajo para el cual hemos entrenado y para el cual nos contratan. Y vuelven a las torres, digamos. Entonces, miren este concepto, liderazgo compasivo, incluso en el peor de los momentos, una tragedia donde muere gente, la invitación es a estar juntos, a conectarnos desde nuestras emociones. Y en este caso, como estamos lejos, a través de las plataformas tecnológicas. Yo mismo no he visto a mis papás hace meses, justamente por lo mismo, por el distanciamiento social que tengo metido, el temor de ir a enfermarlos. O que, bueno, por supuesto, ellos me enfermen a mí, pero que es una posibilidad menor este rato, porque ellos salen bastante menos que yo. Entonces, ¿tenemos alternativas a hacer cosas distintas? Absolutamente. Depende de nosotros. Y ahí está el ejercicio de un buen liderazgo. Acompañar a las personas presencialmente con el distanciamiento físico o a distancia con cualquiera de estas plataformas que tenemos hoy en día para recuperar la conexión social. Necesitamos conversar, necesitamos estar en el vínculo. Muy emotivo el ejemplo que has dado, Rodrigo. Yo creo que a todas las personas que nos están escuchando les genera algo aquí en las emociones, nos pega fuerte. Además, tiene que ver con un hecho tremendo que afectó a toda la sociedad del planeta. Ese día sentimos que estábamos todos de alguna forma conectados y en riesgo. Y bueno, este programa tiene algunos auditores como María de Los Ángeles Martínez, que dice que es muy interesante el programa y el tema y el invitado. Y Carlos Patricio Campuzano Cerda dice que envía saludos al gran equipo de Hablemos del Ex. Este programa no existiría sin nuestros amigos. María de Los Ángeles Martínez también dice que se sabe históricamente de grandes líderes sin mayores estudios y recursos, también líderes espirituales. Se nos está indicando que dentro del ser humano existe un líder genuino, el ser. Esa es la definición ontológica de María de Los Ángeles Martínez. Que sigue participando, María Inés, y dice... Es impresionante cómo a partir de esa conexión con el ser, que es nuestro genuino líder, desarrollado y escuchado por nosotros mismos, hace que podamos plasmar fuera el verdadero líder. Eso. Mira, tal cual. Si finalmente todos nosotros tenemos recursos, y eso no es más que eso. Personas comunes y corrientes podemos hacer grandes diferencias. Fíjate, Hernán, con respecto a las organizaciones, un ejemplo que mencionabas de la importancia que tienen todos. Fíjate que, imagínate que cuando llegas a tu oficina, la señora que hace el aseo, no sé, estableciendo dentro de un orden jerárquico, a lo mejor ella está en la última rama, pero ella es capaz, si tú todos los días que llega ella está con mala cara, no te sonríe, no te habla, apenas te contesta, tu día se amarga. Si no recoge el papelero, tu día se hace amargo y se hace improductivo. Por lo tanto, desde la cadena de la señora que hace el aseo, cuando es una señora amable con la que conversamos, con que desahogamos un poco a veces el estrés del día, con la que a veces podemos compartir un café y contarle de lo que nos pasó, o que ella nos cuenta a su vez
ella va a tener la confianza como para contarnos a su vez los problemas en lo cotidiano del aseo de la oficina. Y Sí. vamos a lograr soluciones colaborativas. Y creo que eso es importante entenderlo a los abogados, a los ingenieros, a las personas que trabajan en todas las cosas. Y yo creo que uno de los liderazgos que debe ser más difíciles es el mamá o papá de hijos adolescentes, probablemente, ¿no? Porque Mira, ahí fíjate, quizás los razonamientos son distintos. mira, hay una persona que se llama Pato Stay y Mila Stay que dice que está entretenida la conversa y que, si bien es cierto, no nos puede ver, nos está escuchando. Quisiera señalar ahí al respecto, y antes de que intervenga Rodrigo, que en la oficina en la que yo trabajo, yo creo hoy día que la persona más importante es la que hace el aseo, porque hay que ver el riesgo que ha corrido todo este tiempo. Además, Hay que ver cómo la higiene, la limpieza, el cuidado, lo que ella hace, cómo se expone todos los días a los gérmenes, a nuestra presencia, a la presencia de patógenos, a las eventuales visitas, hace que mantener sanitizado, como se dice hoy día, higienizado el lugar, sea de la mayor importancia. Y yo sé que tú también lo piensas así, María Inés, y Rodrigo, sin duda, Hernán, que debe pensar así. quería justo recoger lo que tú estás diciendo, porque es tan cierto que no sé si te acuerdas cuando partió la pandemia y había algunas actividades que eran consideradas prioritarias, entre ellas Claro, el personal de aseo, los sí, guardias sí. de seguridad, lo que fue una lección de humildad tremenda para muchos profesionales, como nosotros mismos que después fuimos declarados prioritarios, pero se, seamos realistas, los ingenieros eran prescindibles, los abogados éramos prescindibles, pero no era prescindible la señora que limpiaba. Sí, Entonces, yo que ahí estaba están. leyendo, yo que estaba leyendo el libro de Rodrigo, me fijaba que hay un capítulo donde él señala en un subtítulo que el liderazgo es una relación, y pareciera ser que aquí estamos dando en el clavo, ¿no es así, Rodrigo? Sí, bueno, tal cual se lo decía hace un rato, tiene que ver, mira, este mismo ejemplo del capitán de bomberos, la relación que él genera y el vínculo con el cual se conectan y ellos después pueden volver a trabajar, a hacer su pega en un escenario tan complejo como ese. Hoy en día también, a mí me ha tocado trabajar en este año en particular, bueno, hace años, pero sobre todo en este año con muchos servicios públicos y entre ellos el Ministerio de Salud y las redes de asistencia a lo largo de Chile. Y a propósito de lo que estamos conversando, mira, de esto, de la relación que significa el liderazgo, muchos de ellos estaban trabajando de manera aislada, solos, aun cuando se denominan redes, ¿sí? Y ellos mismos se dieron cuenta, trabajaban de manera bastante aislada, haciendo cada uno lo que podía. Y en el minuto que empezamos a trabajar de manera colaborativa y a conversar las cosas que estaban pasando, juntando a los distintos equipos de supuestamente distintas realidades, porque estaban en lugares distintos, se dieron cuenta que a todos nos pasa más o menos lo mismo. Por supuesto, siempre hay especificidades, hay cosas, hay locales, ciertas condiciones distintas o excepciones, pero el 80-20, ley de Pareto, el 80% de las cosas que nos ocurren son más o menos las mismas y además son las más importantes. Entonces, necesitamos, es como, este es un llamado a la humildad, finalmente, ¿sí? Dejar ese rol del líder con capa de superhéroe y conversar como seres humanos, ¿sí? No es más que eso. El resto es cuento. Es como alguien dice por ahí, el resto es música. Claro, Esto se lo trata demás de es música. conversar y buenos recuerdos. Sí, sí. Sí. Y por eso finalmente estamos hablando del liderazgo como una forma de ejercer relación, vínculo con otros. Existen, Rodrigo, Mm. eh, formas en que tú has abordado en tus textos el liderazgo para el alto desempeño y nos interesa también entrar en esa materia. Hay personas que nos están viendo que ejercen roles muy importantes como los que acabamos de mencionar, que hacen el Sí. aseo, que tienen a su cargo el reloj de control, otros que transportan a la persona y también hay gerentes, jefes de departamentos, etc. ¿Cómo vemos este tema? Mira, te hago un ejemplo súper concreto. Hoy día justamente en la mañana estábamos trabajando con un equipo del Servicio Civil. ¿Sí? El Servicio Civil, que es uno de los servicios de Chile que está a cargo de los grandes lineamientos de las áreas de personas en todos los servicios de Chile. O sea, son como la gerencia de recursos humanos de 300.000 funcionarios públicos de Chile, de los Ven servicios los públicos. concursos públicos ellos. ¿Ah? Sí, bueno, también, entre otras cosas, alta dirección pública, exactamente. Eso, sí. Y justamente lo que estábamos haciendo con ellos, con una de las divisiones, no con el servicio completo, es trabajar el resumen del año, lo que han estado haciendo durante este año en el medio de esta contingencia. Y a propósito de eso, aprendizajes, qué se ha hecho bien, qué se ha hecho mal. Y lo que habitualmente se hubiera hecho desde un programa de liderazgo tradicional es que hubiéramos juntado
al jefe, con los directivos, y hubiéramos tomado decisiones ahí, y después se hubiera hecho, miren esto, la bajada, ¿sí? Con las manos, así, la bajada al resto. El chorreo al resto para que se entere de lo que pasó y de lo que tienen que hacer. No, hoy en día en el servicio civil ya hay directivos que tienen esta mirada redárquica de red, ¿sí? A diferencia de jerarquía, redarquía, que es horizontal, donde estamos los seres humanos, los vínculos, las relaciones. Y que ellos justamente me pidieron que hiciéramos este proceso, ya venimos trabajando hace algunos años, con todo el equipo junto, con todos los auxiliares, con todos, o sea, independiente de los cargos jerárquicos. ¿Y cuál es la gracia de eso? Estábamos trabajando el aprendizaje del año y aparecen personas que evidentemente no tienen por qué tener el conocimiento específico de la tarea de otros, porque si tenemos un cargo jerárquico distinto y no tenemos la información, no tenemos por qué saberlo. Pero pueden aportar incluso, miren esto, desde la ignorancia, desde el no saber, desde la ignorancia, desde el no saber, preguntando, ¿por qué? ¿Y por qué haces así? ¿Y por qué no se hace distinto? ¿Y qué pasaría si se hace de otra manera? De hecho, hoy día lo estuvimos haciendo y muchas personas agradecían que en sus equipos, que eran aleatorios, hubiera personas de otras áreas con otros cargos, otros rangos, que les hacían preguntas tan básicas como ¿y por qué lo piensas de esa manera? ¿Y por qué lo han hecho así durante 5 años y no podría ser distinto? Preguntas tan simples, pero que uno no se hace porque está cegado con lo que hace históricamente. A propósito de preguntas simples, hay una pregunta de un auditor que dice, Patricio desde La Reina, dice, mi jefe dice que es líder y por eso levanta la voz cada vez que ordena algo. Me estoy imaginando al señor Sañartu. ¿Eh? Sí, bueno. Nosotros creemos que eso no corresponde. ¿Qué opina el experto? Si el experto soy yo, gracias por el saludo. No, mira, sí, es que esa es la antigua, o si quieren, está vigente, así que no voy a decir antigua. Viene de hace mucho tiempo, pero es la mirada tradicional del líder, donde yo soy líder, entonces le digo a la gente lo que tiene que hacer. Eso no es liderazgo, eso es maltrato. ¿Sí? Alzar la voz para que la gente me haga caso no es liderazgo, es maltrato. En una relación humana de trabajo no tengo por qué alzar la voz. Lo que yo necesitaría hacer es contarle a las personas cuáles son mis ideas, cuáles son las bases de las cuales yo estoy proponiendo que se haga algo. Ojalá para que la gente se pueda primero entender y luego convencer de que es una buena idea. Y además, a propósito que hablábamos de humildad, si yo les planteo una propuesta por una idea que tengo y la gente del equipo plantea algo distinto porque tiene la experiencia del día a día, yo tengo la capacidad y la posibilidad de cambiar de opinión. Maturana también decía eso a propósito de la nueva constitución. Debería traer la constitución el derecho a cambiar de opinión. Si yo me doy cuenta que me equivoqué, puedo cambiar de opinión y pensar distinto, porque la evidencia que me están entregando es otra. Entonces, para los líderes que se creen líderes y que le gritan a la gente y le dicen lo que tienen que hacer, eso no es liderazgo, eso es maltrato. Y a propósito de la pregunta que hizo María Inés hace un rato sobre el levantamiento social del año pasado, ¿sí? Hay evidencia, hay harta evidencia, pero particularmente de un psicólogo organizacional de la Universidad de Harvard, que se llama Pinker, el apellido, y él viene estudiando durante muchos años las tendencias y las grandes evoluciones de la humanidad. Y él dice en sus estudios, ¿cierto? Los seres humanos no tenemos problemas con la inequidad. Miren qué importante, los seres humanos no tenemos problemas con la inequidad en general. Con lo que tenemos problemas es con la injusticia, que es muy distinto. Y peor aún, con el maltrato. Entonces, él dice en sus estudios, de hecho lo pueden buscar en las charlas TED, que es TED.com, ponen Pinker y ahí aparecen varias charlas de él. Él dice, no hay problema en general si nosotros tres estamos aquí y algunos tienen más plata que otros, incluso mucho más que los otros dos, eso no genera mucho problema. Lo que genera problema es que esa persona que tiene plata nos trate mal. O sea, injusto con el trato respecto de algún trabajo. Eso es lo que genera la sensación de malestar y de rabia. Y habitualmente detrás de la rabia, a propósito de emociones, hay injusticia, no hay inequidad. Así que ojo con los conceptos que estamos hablando a propósito de lo que conversábamos de la nueva constitución que se viene en camino. Tal cual. Es cierto. De hecho, creo que una de las cosas que ha producido mayor rabia últimamente no es precisamente lo que ganan nuestros parlamentarios, que es mucho, y que puede producir algún descontento, sino que ha dado rabia los sobornos, el cohecho, la injusticia en definitiva. Eso. Incluso pasa con las AFP. Fíjate que el otro día conversábamos creo que con Hernán justamente el tema de las AFP. La AFP puede ser un sistema bueno, malo, lo que tú quieras,
Pero, Pésimo. por ejemplo, que a uno le descuenten plata de su sueldo y se permita declararla como pagada y no pagarla, es decir, básicamente que me metan la mano a la cartera, me saquen mi plata, la usen para lo que quieran y me la devuelvan cuando Dios quiera, esa injusticia a mí me revela, no la puedo entender y no puedo Eso. entender que esto venga desde los años 80 a la fecha. Y Mm. eso a mí me indigna. Y eso es por injusticia, más que por inequidad. Por inequidad Eso, tal cual. básicamente. Otro Sí, detalle mira. interesante, nos dice María de Los Ángeles, es que en cada persona hay un aspecto que lidera en algo. Sí, sí, sí. Ojo, nuevamente, habitualmente la mirada tradicional del liderazgo, del líder, dice que el líder tiene una característica especial, que es un ser que conoce todo, omnipresente, omnipotente, omni todo, ¿sí? Omni, como si, omni, no ovni, ¿sí? Pero como si viniera fuera del planeta. Pero no, todos nosotros tenemos distintos recursos y los seres humanos en general somos súper diversos en nuestras experiencias, en nuestros oficios, en lo que nos gusta. Entonces, cuando juntamos distintas personas, la evidencia muestra que crece el conflicto cognitivo. ¿Qué significa eso? Nos permite crear valor, nos permite generar nuevas ideas, porque estamos en desacuerdo, se nos estamos a conversar, seres humanos relativamente razonables y con algo de intención de llegar a acuerdos, rápidamente encontramos acuerdos distintos. Incluso podemos llegar al acuerdo de que no estamos de acuerdo. Y listo, puede ser. Quiero preguntarte, a mí me llama la atención respecto del trabajo que hacen personas como tú e instituciones en las cuales tú trabajas. ¿Tienen la posibilidad de intervenir en algunos grupos de personas que están trabajando de una manera, hacer un diagnóstico y probablemente facilitar algunos cambios? Y eso me parece sumamente llamativo. ¿Hay un método para ello? ¿Son métodos distintos? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hace un Sí. equipo como el de ustedes para afrontar una problemática y la solucionática, como le gusta decir a algunos, ¿no? Mira, a propósito del libro que estaba mostrando, Liderazgo Efectivo para Alto Desempeño, en el libro está explicado entre el capítulo 3 y el capítulo 6 cómo se hace la pega. Ahí está explicado paso a paso, ¿sí? Está toda la metodología, están los conceptos, las herramientas que usamos, está todo explicado en el libro, así que por si a alguien le interesa y el libro lo puede escuchar, lo puede encontrar en las mejores tiendas. Ahora, hecho el marketing, y sí. invitando a la gente. Sí, pero en serio, o sea, les digo, esto no es, ¿por qué les digo esto? Más allá del marketing y la publicidad del libro, ¿cierto? Sí, finalmente era una anécdota. A lo que voy es que no estamos hablando de rocket science, esto no es ciencia de la NASA que entienden solamente los ingenieros que han estudiado eso durante 50 años. Esto lo puede hacer cualquier persona, sí, pero parte de la base, que ya hemos conversado varias veces hoy día, de la humildad de que yo puedo sentarme a conversar con alguien, tener una idea y tener que cambiar de idea porque me convencieron de que mi idea no era buena. Desde ahí en adelante, el resto, el camino se arma. En Estados Unidos se han hecho varios estudios en trabajo de equipo y que nosotros utilizamos como metodología, que tiene que ver con un concepto que para mí es esencial, a propósito de todo lo que estamos conversando hoy día, que se llama seguridad psicológica. ¿Qué significa seguridad psicológica? Que no es un concepto individual, es un concepto relacional. ¿Por qué relacional? Porque tiene que ver con la percepción que tiene cada uno de nosotros de que puede asumir riesgo en el equipo. Por lo tanto, es un concepto relacional, no solamente mío, no es que yo me sienta seguro, sino que yo me siento seguro en relación a ustedes, de que puedo hablar, de que puedo preguntar, de que puedo debatir, de que puedo proponer, puedo criticar incluso, y ojalá después con alguna propuesta, por supuesto, ¿cierto? Esa seguridad psicológica me da la certeza de asumir riesgos, como por ejemplo levantar la mano y hacer una pregunta o hacer una propuesta. Hoy en día que en Chile muchos de los equipos con los que nosotros trabajamos, cuando partimos trabajando con ellos, nos juntamos físicamente hoy en día a través de Zoom o alguna de estas plataformas y hacemos una pregunta y la gente nos habla. Hay temor. Pueden estar un minuto en silencio. Nosotros administramos eso obviamente y empezamos a enseñar, así literalmente, a enseñar a las personas para que puedan hablar. ¿Cuáles son las premisas básicas? No hay respuesta buena ni respuesta mala. Bienvenido a que propongas o que comentes tu experiencia. Son experiencias personales, así que construyamos desde ahí, ¿sí? No te vamos a calificar, no te vamos a decir ni que estás bien ni que estás mal, simplemente conversemos, veamos qué aparece. Y la gente empieza a sumar de a poquito, a las primeras ocasiones, poquito a poquito, después un poquito más y después, de pronto, nosotros tenemos que salir y ellos siguen trabajando juntos. Son metodologías súper sencillas. Sí,
Sí, ¿Ah? sí. De hecho, finalmente, a los Forma últimos como un talleres, libro. al final de los talleres, habitualmente lo que tenemos que hacer es pedirles que guarden silencio. Es todo lo contrario, ¿sí? Pero es un proceso. Es un Oye, proceso. guardemos silencio un segundo y vamos a escuchar a una persona que parece que es una líder de San Bernardo, Claudia, y nos pregunta algo clave. ¿Todos podemos ser líderes o se nace con la cualidad de líder? Gran pregunta. Mira, yo habitualmente cuando partimos los programas de liderazgo hacemos esta pregunta y hay grandes discusiones. Hay gente que dice, no, es que se nace el líder, y otros dicen, no, se puede. Bueno, yo siempre les digo lo mismo. Mientras se discute si se nace o se hace, aprendamos a ejercer liderazgo. Listo, trabajemos. ¿Sí? Saltémonos la pregunta. En el fondo, la respuesta es, cualquiera de nosotros puede ejercer liderazgo porque los recursos los tenemos dentro de nosotros, o como decía hace un rato, no me acuerdo quién era, en nuestro ser. Nuestro ser está lleno de recursos. María Los Ángeles parece que era. Sí, ella misma. Nuestro ser, nuestra existencia en este planeta está llena de recursos. Si no ejercemos liderazgo es porque no nos han ofrecido la posibilidad o porque nosotros nos hemos guardado la posibilidad de ejercerlo. No tiene que venir nadie a enseñarnos, es en nuestra disposición. En este sentido, como el liderazgo lo estamos viendo desde el poder de influencia y no del cargo de la autoridad, el liderazgo es una opción, es una decisión personal. No está impuesto por un cargo. Eso se llama jefatura, eso se llama autoridad. En el liderazgo que está en la matriz de las relaciones es poder de influencia. Y el poder de influencia es una decisión mía, o tuya, de cualquiera de nosotros. Cada uno decide si lo hace o no lo hace. Así que, si naciste líder, maravilloso. Si no naciste, maravilloso también. Lo puedes hacer, es una decisión. Oye, y un ejemplo súper concreto, recogiendo lo que tú nos estás diciendo, pensemos en el interior de una casa, en una familia. Naturalmente el líder debe ser el padre y madre, ¿verdad? Respecto de los hijos. Sin Habitualmente, sí. embargo, sin embargo, también los hijos ejercen liderazgo en algunos aspectos, cuando nos han ido llevando hacia un camino, hacia ver algunas realidades diferentes propias de los tiempos. Por ejemplo, frente a la homosexualidad, frente a la diversidad sexual, en general los hijos, las generaciones jóvenes han ejercido el liderazgo que en la medida que se sabe ejercer, que lo han aprendido probablemente de sus padres, logra convencer y aunar posiciones en un mejor equilibrio. Sí. Y también teníamos una pregunta por ahí, creo, de María de Los Ángeles, que estaba súper participativa. Pregunta, ¿qué debe hacer o cómo hace una persona que siente esas capacidades para no errar el camino? Ya, Uy, mira, difícil, sí, difícil. te voy a responder de inmediato, María de Los Ángeles. ¿María de Los Sí, Ángeles? No me María acuerdo. de Sí. Los Ángeles. Si vas a ejercer liderazgo, te vas a equivocar. sin duda. Sí, Es un hecho, es como los que andan en 100% moto. seguro. Sí, Es como los que andan en moto. Existen los que se han caído y los que se van a caer. y los que se van a Pero caer. de que te vaya a caer, te vaya a caer. O sea, es un dato, ¿sí? Entonces, Sí. no es sin miedo, es desde el miedo y desde la certeza también que tenemos recursos que podemos ejercer liderazgo. De hecho, les decía, en Estados Unidos, este mismo estudio que se hizo sobre seguridad psicológica, la certeza de que en el equipo puedo asumir riesgos, la conclusión a la que llegaron, ellos partieron de cuáles son los grandes líderes, cuáles son las grandes características de los managers de equipo y todo, y después llegaron a esto, seguridad psicológica. Necesitamos tratarnos bien, escucharnos, tan simple como eso. Y finalmente la conclusión de ese estudio dice que hay que poner foco en el aprendizaje, no en el resultado. ¿Por qué? Porque cuando los equipos, a propósito de la pregunta que nos hicieron recién, porque los equipos cuando ponen foco solamente en el resultado tienen temor a equivocarse por no llegar al resultado. Entonces, en lugar de aportar más, aportamos menos. En lugar de ofrecer recursos, guardamos las manos y cerramos la boca, porque si nos equivocamos y no le chuntamos el número, es responsabilidad nuestra. ¿Se entiende? Este Exacto. estudio, que es de Google, dice, pon foco en el aprendizaje, porque cuando las personas están en un contexto de aprendizaje, no de logro resultado, habitualmente están más disponibles para aportar, habitualmente están más disponibles para equivocarse también. Es más, dicen en el estudio, como el foco está en el aprendizaje, tenemos que equivocarnos, porque cuando uno aprende, por definición se equivoca, porque no sabe, por eso está aprendiendo. Entonces, está claro que te vas a equivocar. Es un dato. Eso tan antiguo que hablan los pedagogos del ensayo-error, a eso. Exactamente, exactamente. Si tú quieres aprender, te vas a equivocar. Y mira al revés. Si no te equivocas, significa que no estás aprendiendo. Entendido. O dicho Entonces, de otra manera, si tú repites una receta exactamente igual,
vas a tener siempre el mismo punto, pero nunca vas a innovar. Einstein nos enseñó eso, ¿cierto? Si pensamos siempre en los mismos problemas de la misma manera, nunca vamos a tener otras soluciones. Entonces tenemos que cambiar la receta. Y esta es una forma de cambiar la receta. Si nos vamos a atrever a ejercer liderazgo con los recursos que tenemos, bienvenido, juegue. Te vas a equivocar, por supuesto, sin duda. Pero de ese error aprendes. Y de ese aprendizaje generas más posibilidades de aportarle a otros. ¿Sí? Oye, Conoces lo que está pasando. Dale. hay un niño que toda la semana me escribe a mí al WhatsApp en los programas que tenemos, que curiosamente se llama Tomás, así como un hijo tuyo, Rodrigo, Sí, hasta donde yo sé. Saludos sí, a él también, que gracias. probablemente esté mirando este programa. Y Tomás pregunta, dice, el psicólogo habla de tener recursos, pero yo no entiendo bien qué significa eso. ¿Significa que tengo que tener plata? ¿Qué es lo que son los recursos en un equipo? Eso... Bueno, gracias por la corrección. Recursos, habilidades, conocimientos, experiencias, oficio, emociones, cuerpo, también, las manos, cerebro, todo eso son recursos, si quieren, o habilidades o posibilidades, como quieran, ¿sí? No estamos hablando de plata. La plata finalmente puede llegar o no puede llegar, es parte de lo que uno define en la vida, en su camino y lo que quiera alcanzar, digamos. Pero eso es Un más bien un recurso más. accesorio, ¿sí? Sí, estamos hablando de eso, ¿sí? De hecho, para responder en concreto, sí, para responder en concreto, hay un consultor europeo que define en una fórmula el liderazgo. Dice que el valor de nuestro liderazgo depende de 3 variables. Y aquí es como recursos concretos. La primera variable es conocimientos. Lo que sabemos, nuestra formación, nuestros estudios, muchos, pequeños, da lo mismo, lo que sabemos. Eso se suma a nuestra experiencia, a nuestras habilidades, al oficio que hemos ganado en la vida haciendo las cosas que hacemos en términos personales, familiares, laborales. Esas 2 cosas se suman y se multiplican por un tercer recurso, que para mi gusto es el más importante de todos, que es la letra A. Y la letra A tiene que ver con la actitud, ¿sí? Entonces, nuestros conocimientos, nuestras experiencias, se suman y luego se multiplican por la actitud que tenemos en la vida, cómo afrontamos los problemas o las situaciones de éxito, de placer. Mientras más grande la actitud, podemos tener recursos pequeñitos en términos de conocimiento y de experiencia, y la actitud multiplica. Por lo tanto, es una caja de resonancia que la podemos golpear con una varita bien fuerte, y eso genera un liderazgo importante. Y existe, a propósito de la actitud, existen actitudes que llamamos positivas y actitudes negativas que tienen que ver con el equipo, con el trabajo, con las ganas Sí. de ir a trabajar, etcétera. Uh-huh. O aquellas personas que resienten que las personas que ocupan cargos de jefatura no les permiten los espacios para poder demostrar todas sus habilidades, sus talentos. Sí. ¿Se puede intervenir allí? ¿Hay alguna forma de que eso pueda cambiar si es que si la jefatura no lo permite? ¿Se puede? Mira, ¿Cuál es el mensaje? sí, por supuesto. De hecho, a nosotros nos toca trabajar, y a mí personalmente me toca, ya les dije, con distintos tipos de cargos, ¿sí? Personas con mucho, poco, media, ninguna autoridad. Y por lo demás yo mismo fui ejecutivo de empresa, fui empleado, digamos, muchos años, antes de dedicarme a esto que estoy haciendo hoy en día de manera exclusiva. Y a mí la experiencia me dice, por la experiencia que yo viví, por lo que vi también y por lo que he acompañado en todos estos años de consultoría, que muchas veces se puede hacer el cambio desde adentro. Muchas veces las personas, cuando coordinan bien estos tres recursos, estas 3 variables, conocimiento, habilidad y la actitud, se pueden generar un camino dentro de las organizaciones, aun cuando se encuentran con jefes que les ponen techo encima, ¿sí? Que es una realidad en Chile, tenemos una realidad bien jerárquica, bien tradicional, bien machista, capitalista, etcétera, ¿sí? Eso lo conocemos, no hay que ser, no hay que venir de otro planeta para saber eso aquí en Chile, la cultura que tenemos. Pero se puede. Ahora, hay momentos donde no se puede. Y ahí, por supuesto, la decisión es personal. Hasta dónde yo voy a aceptar que mis recursos estén limitados porque una persona me pone un techo. ¿Me podré mover hacia otro equipo? Si es posible, bienvenido. Hay personas que lo hacen. Si no, me puedo mover hacia otra institución, que también es una posibilidad. Hoy en día, por supuesto, en términos económicos no están en las mejores condiciones, pero siempre hay la posibilidad de tomar esa decisión. Y nosotros en algunas ocasiones sugerimos eso. Cuando los equipos están muy limitados porque hay jefaturas muy jerárquicas que ponen techos importantes a los equipos, que busquen otras alternativas. Es una opción, no es una obligación, es una posibilidad, porque finalmente estamos hablando del trabajo de cada persona, así que... Pero no se olviden de eso, también es una opción, buscar alternativas distintas. Sí.
Daniela Zambrano, Hernán, ahí nos hace una pregunta. En el ámbito hospitalario, uno de los principales objetivos es mejorar la calidad, apuntando a la satisfacción usuaria. Para esto es muy importante tener una mirada más horizontal en los equipos de salud, estableciendo redes para potenciar nuestra fortaleza en conjunto. Muy buen programa. Muy cierto, justamente Sí. eso. Y en la salud probablemente es una de las áreas donde es más evidente. O sea, Bueno, de hecho, gracias Daniela por el comentario del ámbito de la salud. Lo que yo les mencionaba hace un rato, estos estudios de seguridad psicológica de Estados Unidos, nacen justamente en el ámbito de la salud. Y miren, es súper concreto y miren el alcance que tiene. Se estudió fines de los años 90, principios de los años 2000, a la relación que tenían las enfermeras con los médicos en hospitales en Estados Unidos, en clínicas, ¿sí? Y se dieron cuenta que existía una relación súper importante. Miren el alcance que tiene esto, entre las enfermeras que en el equipo no tenían seguridad psicológica, por lo tanto no tenían la certeza de que podían asumir riesgos levantando la voz, ¿sí? Recuerden el concepto. En los equipos de enfermeras donde no existía ese concepto, había más errores en la implementación de las recetas y de los tratamientos que daban los doctores. ¿Por qué había más errores? Porque los doctores también se equivocan. No sé si ustedes saben, los doctores no vienen de otro planeta, también se equivocan, aunque muchas veces dicen que no, pero se equivocan. Y las enfermeras, como no tenían la seguridad psicológica, no decían nada. Y para hacer un caso súper concreto, le daban la pastilla verde y las enfermeras decían, no, pues si debiera ser la pastilla roja. Pero ella le daba la verde porque el doctor había dicho, sabiendo que no era la pastilla adecuada. No existía seguridad psicológica, por lo tanto las enfermeras no decían nada. En otras instituciones públicas donde sí existía seguridad psicológica, cuando le daban la pastilla verde, la enfermera levantaba la mano y decía, no, pues doctor, mire, el paciente no sé cuánto, recuerde que es la pastilla roja, tiene razón, ok, corrijamos. Todos esos estudios vienen del ámbito de la salud, que tienen consecuencias en nuestra salud y en nuestra vida. claro. Así es importante ejercer un liderazgo de alto estándar. Oye, esta radio Monos con Navaja, que ejerce un liderazgo en las comunicaciones actualmente en Facebook, tiene dos programas que son pares y hermanos nuestros que han surgido de nuestras conversaciones, nuestros amigos. Uno de ellos es Hablemos de Deporte X, que va los días lunes. Y mañana a las 20 horas, María Soledad Ramírez tiene un programa junto a un grupo de personas que se llama Apasionadas por la Hípica, una red, un equipo redárquico, como decías tú, que se relaciona y que mañana a las 20 va a dar muchos datos. Comenzó la semana pasada dando 3 datos de caballos que ganaron las carreras, fue impresionante. ¿Ya? Bueno. Y a propósito de hípica y de deporte, Rodrigo, una persona que tiene apellido Stey hacía una pregunta y a ver si podemos redondear y empezar a terminar el programa. Dice, nos cambia de ámbito y dice, ¿cómo entender el fenómeno Bielsa desde el liderazgo? ¿Estás en antecedentes? ¿Te gusta el fútbol, Rodrigo? Sí, me gusta bastante. He jugado toda la vida, todavía juego, me encanta. Sí, fanático de jugar y también de la selección chilena y del buen nivel. No tanto del fútbol chileno, pero de otro fútbol de otros países, sí. A propósito de Bielsa, miren esto, un concepto. Todo lo que hemos estado conversando. Bielsa trabaja con los mejores, lo voy a decir en términos bien instrumentales. Yo sé que hay personas que se van a enojar con esto, pero bien instrumentales, con los mejores recursos que tiene disponibles en las personas. Si ustedes ven la alineación del equipo de Chile-Argentina que le gana ese gol histórico Orellana del año 2008, ¿sí? Si ustedes ven la alineación de Chile ese día, el equipo que juega por Chile, si uno lo mira hacia adelante, claro, la gran mayoría de ellas terminaron jugando en Europa, pero hasta ese día, en el 2008, en invierno del 2008, la gran mayoría de esos jugadores ni siquiera eran titulares en su equipo en Chile. Entonces, ¿qué es lo que hace Bielsa? En lugar de llamar a los líderes supuestos, que son los típicos seleccionados, los mejores jugadores, él llama a personas que pueden jugar bien juntas. Miren la diferencia. En lugar de llamar a cada uno de los mejores, él llama a distintas personas que pueden jugar bien juntas. Y él les enseña con metodología rutinaria, una y otra vez, a que jueguen lo mejor posible como equipo. Y esa es la gran diferencia que genera una transformación en nuestro fútbol durante años. Hasta el día de hoy hay frutos de eso con algunos ejemplos como Alexis Sánchez, ¿sí? En esa selección de Bielsa, Vidal no era titular, justamente por lo mismo. Porque el concepto no es importante cada una de las personas si tiene o no tiene los recursos, sino que cómo podemos articular los recursos de manera óptima entre todos. Y en ese sentido hay muchas personas que en teoría en otro tipo de selecciones son capitanes, son líderes. En esa selección
tenían poca cabida, justamente porque no permitían, no disponibilizaban sus recursos para el bien común. Y eso es un fenómeno que trae Bielsa a propósito de una mirada organizacional de McNichols, que es el líder en ese minuto de la NFP. Y él dice, vamos a cambiar la cultura de Chile, no solamente el fútbol, vamos a usar el fútbol para cambiar la cultura del país. Esa es la mirada de McNichols, y por eso trae a un entrenador que en ese minuto para Chile era completamente extrañísimo, porque no calzaba con nada. ¿Sí? Venía este sí que era un extraterrestre, pues hasta el día de hoy nadie lo entiende. ¿Sí? Así que, pero el concepto básico es, él no elige a los mejores jugadores, él elige a los mejores para que jueguen juntos de la mejor manera. Y eso es muy distinto. Fíjate que, y de hecho eso es lo que hacemos instintiva o intuitivamente cuando seleccionamos un grupo de amigos. Cuando nos juntamos con amigos, no elegimos necesariamente a las mejores personas, ni a los más inteligentes, ni a los más brillantes, sino elegimos aquellas personas con las cuales en conjunto hacemos un equipo divertido y lo pasamos bien y nos sentimos contentos. Y eso probablemente es lo mismo que tenemos que aplicar al trabajo. Bueno, Es lo mismo. muy interesante, muy Es interesante. lo mismo. Oye, ahora me dice el director, es nuestro director incógnito, que vamos a ir a ver un videito de la hípica, del programa que tenemos de mañana de Apasionadas por la Hípica, y después vamos a ver algunas noticias al cierre. Quédate con nosotros, Rodrigo, mientras vemos este video. Okay. Y estamos entonces. Bueno, ahí mañana el programa entonces a las 20 horas. Sí, estamos expectantes entonces porque hemos tenido hoy día la participación de Rodrigo que nos ha ilustrado con varios aspectos interesantes sobre el liderazgo, y antes de que le demos la palabra para que él concluya con algo que él quiera, algún mensaje, algo que quiera ilustrar. Hay algunas noticias al cierre. Este es un programa en directo, en vivo. La Radio Monos con Navaja está siempre en la noticia y dice que la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto del Gobierno de Chile que permite un segundo retiro del 10% de los fondos previsionales. Vemos que hay ahí avance entonces legislativo para que las personas tengan la opción de solicitar dicho retiro. ¿Hay alguna otra noticia al cierre, director? Hay una, y dice que el gobierno del presidente Sebastián Piñera. María Inés. El gobierno del presidente Sebastián Piñera propuso al Senado el nombre del juez de la Corte de Apelación de Santiago, Mario Carroza, como nuevo miembro de la Corte Suprema. Tú trabajaste, entiendo, con Mario. El Comité de Jueces Civiles de Santiago advirtió sobre el retraso que sufrirán los procesos judiciales de esa índole por la pandemia y una significativa reducción de magistrados que sufrieron. ¿Qué sufrieron qué? Que se rebajaron. Ahí están súper atrasados los juicios civiles. El futbolista Jorge Valdivia fue presentado este martes como incorporación de Colo-Colo, donde llega un contrato de 3 meses y será el número 38. Mira, de todas las noticias que aparecen recién, y junto con la última que está aquí puesta en pantalla, que dice que el presidente Sebastián Piñera ratificó que Chile iniciará su plan de vacunación contra el COVID-19 durante el primer trimestre del 2021. Uy, qué noticia, ¿no? Y anunció que las dosis serán gratuitas y voluntarias. Vamos a ver qué pasa. Es de esperar que aquí no haya ensayo-error, aquí es esperar que no nos equivoquemos. Aquí está la vida en juego de todos nosotros. Confiemos en que se van a haber hecho los estudios pertinentes y que nos vaya bien. Quiero hacer solamente algo, quiero decir algo brevemente.
trabajé durante más de 7 años con don Mario Carroza Espinosa, que ha sido propuesto como por el presidente de la República para ser nombrado ministro de la Corte Suprema. Solo quiero decir que cruzo los dedos que Chile tendría un gran ministro de la Corte Suprema. Es una gran persona, un gran líder. Permitía trabajar un equipo de personas, desarrollarse en su talento y capacidades. Él ha ido cambiando en la forma de ver. Comenzó siendo un líder a la antigua y hoy día, creo yo, desde la mirada de lo que he aprendido hoy día en esta especie de clase de Rodrigo, él sabe trabajar en equipo y en redes. Así es que me alegro y espero que eso así resulte. Y si no resulta así, bueno, son las reglas del juego. Quien tiene que decidir, decidirá por quien mejor convenga a los intereses de la justicia de Chile. Rodrigo, la pantalla es tuya. Nos quedan 20 segundos para que puedas cerrar, redondear. Sí, no, yo insisto, muchas gracias por la invitación. Encantado de conversar y hablar de los distintos temas que ustedes me propusieron. Yo, como mensaje para las personas que están escuchando, salgan a conversar con sus seres queridos. Si no pueden presencial, a distancia. Mantengan esa dinámica en la medida de lo posible porque nos permite seguir atravesando esta contingencia que todavía nos queda harto rato por delante. Así que eso, recuperar las redes, recuperar los vínculos. No al distanciamiento social y sí al físico. Eso, tal cual. Oye, Ya nos vemos, gracias. Hernán. Sí, nos vemos, gracias, Rodrigo, los dos Rodrigo. Zambrano. Gracias a todos los auditores y a las personas que estén interesadas en el libro. Lo venden en las mejores librerías del Chile y de América. Oye, chicos, nos vemos el próximo martes a las 20 horas en Hablemos del Ex por Facebook, en la Radio Monos con Navaja. Así que el próximo martes vamos a estar hablando un tema re interesante. Hablemos de sexo. Gracias. Gracias, Rodrigo. Gracias, María. Muy bien, gracias. Chao, chao.